Bienvenidos a este diplomado de la Universidad Militar Nueva Granada y los saludo desde los estudios de audiovisuales de CAFAM. CAFAM es la caja de compensación familiar de esta prestigiosa casa de estudios. Vamos a hablar de inteligencia relacional, ese es el título general de este diplomado, pero básicamente es empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional. Pero en los siguientes minutos vamos a hablar sobre inteligencia relacional, medios de comunicación y redes sociales. De manera resumida, inteligencia relacional es la capacidad de establecer relaciones sólidas y de confianza, a pesar de nuestras diferencias como seres humanos, pero en todo caso donde prevalezca la buena fe para alcanzar objetivos. Gabriel Chauman, licenciado venezolano en comunicación, dice que la inteligencia relacional es predictiva del éxito, tanto personal como laboral. Lo bueno es que todos, absolutamente todos los seres humanos, podemos desarrollar nuestra inteligencia relacional y aumentar nuestras capacidades. Carl Sagan, todos lo conocemos, dice que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Poner en contexto a quienes asisten a esta charla, recordemos que Sagan fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico. Y lo más importante que se le reconoce es su serie documental TV Cosmos, un viaje personal que produjo en 1980. En opinión de otro teórico, esta vez de Fernando Valderrama Sánchez, para no confundir la ya muy discutida y conocida inteligencia emocional con la nueva y recién descubierta inteligencia relacional, él, Sánchez, ahonda en la definición de la inteligencia relacional con ejemplos de la vida y de alguna manera desarrolla a Chauman cuando nos dice qué característica típica posee una que tiene y que desarrolla la inteligencia relacional. Es, en resumen, más o menos, leer anticipadamente los hechos, poder hacerlo. En opinión del educador Fernando Valderrama Sánchez, la inteligencia relacional es como un radar que permanentemente orienta sobre lo que es bueno o malo y permite anticipar o facilitar el manejo de los hechos que no son necesariamente evidentes a primera vista. Tengo dos ejemplos de inteligencia relacional que los viví en persona. Uno, en Nueva York fui embajador en misión especial para la Asamblea de las Naciones Unidas. En Nueva York viven 800.000 colombianos y hay mucho tráfico aéreo entre Colombia y los Estados Unidos. Pues cuando los vuelos se retrasaban por alguna razón, aparecía siempre un colombiano inteligente y muy bien relacionado seguramente, que lograba acceder a las salas de espera, a vender sus empanadas y su ají. Y por supuesto a este colombiano le interesaba que los vuelos se demoraran, porque entre más se demoraban, más podía vender empanadas y ají. Por supuesto, un colombiano inteligente, relacionado muy bien, porque alguien le daba la pista de que su vuelo estaba retrasado. Ese es un ejemplo que me parece que combina muy bien lo que es la inteligencia relacional. El otro caso lo viví en Madrid, donde fui ministro consejero encargado de funciones consulares. Allí en el consulado, en Madrid viven 400.000 colombianos y el consulado atiende más o menos 250 personas al día y se hacen más o menos 30 trámites entre libreta militar, declaración de renta, supervivencia, pero una actividad muy importante, los pasaportes. Los pasaportes hay que comprarlos. Cuando la gente entraba al consulado a hacer la vuelta del pasaporte, le decían, tiene que pagar 70 euros, 80 euros, lo que valiera el pasaporte según fuera la categoría. Entonces el colombiano salía y encontraba en la puerta del consulado una cantidad de tramitadores que le decían, mire, si usted va al banco, está demorado, si usted va al banco, está aquí a 5 cuadras. Yo le vendo el recibo de consignación, me costó 70 euros de mi 80. Y entonces el colombiano daba los 10 euros de más y entraba al consulado con su recibo de pago. ¿Qué hacía este tramitador afuera? Pues era inteligente y tenía una muy buena relación con gente del consulado seguramente, o con gente compatriota que le decía, hoy va a haber 15 trámites de pasaporte, y si llegaba con los recibos. Inteligencia y relacionamiento al mismo tiempo en Nueva York y en Madrid. Ejemplos que nos confirman las teorías de Chauman y de Valderrama. Desde luego, la inteligencia relacional por sí sola no es suficiente y es entonces necesario mezclarla con la inteligencia emocional, que es la que nos ayuda a manejar y controlar nuestros sentimientos y emociones, y con la inteligencia tradicional, que apela a la razón pura. Hay que sumar las tres. En el cine también hay hechos de inteligencia relacional. Creo que todos hemos visto la película Destino Final, en la que un pasajero se baja a última hora de un vuelo porque teme que se va a caer el avión.
Y así ocurre. En la película se cae el avión y este pasajero pues sufre todo el tiempo. Se trata pues de una lectura anticipada de hechos, no necesariamente de una capacidad de adivinar el futuro. Es lo que llamaríamos en Colombia la inteligencia chibcha, nos salió el indígena. Entonces, eso tiene un nombre propio que se llama, ayúdenme ustedes, malicia indígena. Pero además, la inteligencia relacional facilita a las personas a ser amigos. Se trata de esos seres humanos con los cuales uno parece haberse conocido hace muchísimo tiempo, cuando apenas lleva 5 minutos de estar conversando entre sí. Generalmente quien posee una inteligencia relacional desarrollada es un comunicador eficaz y contundente sin duda alguna. Todos tenemos que ser comunicadores. Este tipo de comunicación puede llegar, por ejemplo, a un cóctel, alguna persona que llega a un cóctel sin conocer a nadie, pero inmediatamente entra en contacto con todos y cada uno de los grupos y las personas que hay allí, y muchos se preguntan cuando él se va, ¿y este quién era? Pues porque tiene una facilidad de comunicarse. Y eso suele ocurrir, y todos creo que somos testigos cuando hay reuniones grupales. Aquí a este salón puede entrar alguien ahorita y hace amigos facilísimo. Y usted se va y usted dice, pero ¿quién era este señor? Tenía una buena comunicación relacional. La inteligencia relacional permite interactuar en escenarios sociales con mayor facilidad a las personas que la utilizan adecuadamente, convirtiéndolos en el centro de atención donde quiera que vayan. El doctor William Moulton creó la teoría del DISC, es que todos los seres humanos somos dominantes, influyentes, cumplidores y estables, y lo hizo en la Universidad de Harvard mientras hacía la investigación para su libro Las emociones de la gente normal. Y se encontró con rasgos y estilos de personalidad predecibles y comportamientos comunes del día a día de la gente en diferentes ambientes. Todos tenemos algo de esto. Y esto lo definió como rasgos de comportamiento, y se componen de la combinación, ya lo dije, de diferentes grados, generando estilos de personalidad, predecibles, inteligencia relacional, podríamos decir hoy. Entonces todos tenemos, como lo vemos en el siguiente cuadro, mucho de dominante, mucho de influyente, mucho de cumplidor, mucho de estable, unos más, otros menos, pero este cuadro nos muestra las características de cada uno de los 4 elementos que encontró el profesor en la Universidad de Harvard. Para comprobar ese método del profesor Moulton, tenemos un ejemplo muy claro, la película Forrest Gump, que es una clara reflexión según la cual, aunque nazcamos distintos a los demás, por supuesto, en el caso de Forrest con un cociente más bajo de lo normal, no nos hace peores personas. Todos los seres humanos tenemos nuestro lado positivo y negativo. Y si no, habría que preguntarle a Forrest que, a pesar de poseer una inteligencia por debajo de la media, tenía una inteligencia que combinaba lo emocional con lo relacional, que alegraba la vida de los demás y contagiaba de optimismo a todo lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué corre? Lo está haciendo. Y ganó mucho dinero. Quiero compartir con ustedes, estudiantes, egresados de la Universidad Militar, miembros de la Fuerza Pública en actividad y en retiro, público en general que nos sigue en este diplomado, cómo la televisión danesa hace un documental en el que muestra que los seres humanos, como se los dije antes en desarrollo de la teoría del profesor de Harvard, tenemos mucho o poco de dominante, mucho o poco de influyentes, mucho o poco de cumplidores y mucho o poco de estables. Veamos este documental tan interesante, repito, de la televisión danesa.
Hasta aquí, creería yo, hemos visto mucho de teoría, algo de práctica, y ahora vamos a ver con personalidades del periodismo y la comunicación muchos puntos de vista sobre el futuro de estos medios, precisamente, y de las redes sociales, a través de los y de las cuales hay relacionamiento 24 horas al día. Las redes sociales no paran en ninguna parte del mundo. La humanidad pasó de un siglo XIX caracterizado por una escasez de información y llegamos al siglo XXI con una superabundancia de información que traían hasta los siglos XX, más o menos el siglo pasado, los medios convencionales, y en los últimos minutos, hasta hace poco todavía ya, las redes sociales nos traen a hacer superabundancia de información. La historia de la humanidad se podría contar a través de los descubrimientos que han marcado su paso por el planeta Tierra. Veamos, la creación de las mismas redes sociales en Internet que tienen en revolución la interacción humana. El descubrimiento reciente de las vacunas contra el COVID logrado en tiempos récord. Pero no podemos dejar de lado la posibilidad de ir a Marte, ya está planteada. No podemos dejar de lado la creación de la inteligencia artificial, los carros autónomos y la inmunoterapia contra el cáncer, el corazón artificial, los videojuegos de realidad virtual, entre otros. A principios del siglo XX, por ejemplo, se estimaba que el conocimiento se duplicaba cada 100 años. En la actualidad, ese lapso está reducido a menos de 2 años, según nos cuenta el científico español Pedro Echenique. Y esta ecuación es cada vez más corta. Algunos científicos dicen que esa cifra ya bajó a tan solo 13 meses para doblar el conocimiento. Eso se ocurrió en el 2016. Y algunas dicen que de aquí al 2030 el conocimiento colectivo se duplicará cada 12 horas. Ojo, cada 12 horas se va a duplicar el conocimiento. Todo esto será registrado en medios convencionales, revistas científicas y medios impresos, pero también en radio, en televisión y por supuesto en redes sociales que sufren además de falsas noticias. ¿Y qué hacer en este escenario? Miremos ahora algunos testimonios de periodistas muy conocidos sobre este tema de la comunicación, las audiencias, el futuro. Empecemos con el maestro Juan Gosaín, quien fue premio de la vida y obra de un periodista, el director de medios, quien nos plantea el grave peligro de haber ido perdiendo la credibilidad. Hola, gracias por invitarme a participar. Lo que ha pasado en los últimos años con el periodismo colombiano, al igual que con el periodismo de todo el mundo, es que se ha ido perdiendo lo más grave de todo. Se ha ido perdiendo la confianza, la fe, la credibilidad que la sociedad, que la gente tiene en los medios de comunicación. Eso es lo más grave de todo porque la confianza pública es el elemento de trabajo más valioso de un periodista. Lo que hay que hacer ahora es rescatar el verdadero periodismo colombiano. Ya hay un movimiento que hemos iniciado para hacerlo, un movimiento que incluye a periodistas, empresas periodísticas, gremios de propietarios de medios, gremios de periodistas, profesores y alumnos de las universidades de periodismo. Hay que empezar por rescatar la confianza a través de la verdad del periodismo, a través de los principios, a través de la imparcialidad, de la independencia, de no venderse por razones políticas o económicas. Eso hay que hacerlo y ya está empezando a hacerse. Yo quiero invitar a todos los periodistas colombianos a que nos unamos en ese movimiento para rescatar el verdadero periodismo colombiano. Muchas gracias y a la orden. Gracias, muy apreciado Juan, pero de las redes sociales, ¿qué tiene para decirnos? Resulta que en los últimos años el auge, la aparición, el crecimiento formidable de las redes sociales provocó también un periodismo de redes sociales manipulado por la mentira, la tergiversación, la desinformación. ¿Qué ocurrió? Que la gente comenzó a crear redes sociales y comenzó a usarlas para ir diciendo lo que quería decir, fuera o no fuera verdad. Y en esa forma desprestigiaron a las redes sociales y de paso a todos los medios de comunicación, incluyendo la prensa, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, etc. Lo primero que hay que hacer ahora para corregir eso, para esa enorme campaña que hay que hacer, es empezar por recuperar la verdad en las redes sociales. Tienen que decir la verdad, porque ¿qué ocurre? Que el señor que tiene una red social es al mismo tiempo fuente informativa y medio de comunicación, y por eso las manipula y eso hay que corregirlo. Muchas gracias, que estén muy bien.
Fidel Cano es el director del diario El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia, y nos habla en el siguiente testimonio sobre las relaciones entre los periodistas y los medios con sus audiencias. Hola Fernando, pues es que el poder que han adquirido las audiencias es esencial para todo medio, ¿no? Tal vez antes uno podía pensar en pensar unos contenidos de una sola vía, donde uno los realizaba y los entregaba, y después la interacción pues era bastante lejana, digamos. Hoy en día es minuto a minuto, y pues dentro de las audiencias existe gente que seguramente sabe mucho más que los mismos periodistas sobre muchos temas, de manera que la información, gracias a las audiencias, se ha convertido en una construcción permanente, ¿no? Ya no es un producto final que tú entregas y ahí termina el proceso, sino que necesitas de una conversación posterior con las audiencias. En ese sentido, pues la relación es mucho más compleja de los medios y de los periodistas con sus audiencias, ¿no? Porque también, claro, existe el peligro de que por tratar de satisfacer a las audiencias uno termine simplemente enriqueciendo las burbujas, ¿no? Y haciendo un periodismo para lo que quieren escuchar las audiencias, y eso pues creo que es la perversión del periodismo. El periodismo tiene siempre que tomar distancia y que buscar el equilibrio y no satisfacer a nadie, ni a las fuentes, ni tampoco a las audiencias. Uno las satisface entregándoles un periodismo serio, digamos, bien hecho, cuidadoso, pero no simplemente reforzando sus pensamientos o señalando con el dedo a quien tus audiencias quieres que señalen. Hay que ser muy justo en el trabajo del periodismo, y esta relación con las audiencias puede poner en peligro eso, ¿no? Que en la exigencia de las audiencias sea que tú digas lo que ellos quieren escuchar y no necesariamente lo que la información está exigiendo que tú trabajes. Entonces es una relación de amor y odio también, digamos, en la que tú te tienes que ganar el respeto por el trabajo que haces periodísticamente, y eso enriquece tu marca, pero no te puedes dejar llevar por satisfacer a las audiencias o por enceguecerse con muchos likes y con todo ese tipo de métricas que existen en el mundo actual y que pueden desviar tu profesionalismo, tu misión en la sociedad como periodista, donde tienes que tomar distancia y regañar a quien tengas que regañar y señalarle el camino hacia la verdad a la sociedad, así castigues pues, a la gente que es más afín a ti. Eso diría sobre las audiencias. Jorge Alfredo Vargas es un ícono de la televisión, en este caso concreto de Caracol Televisión, es director de Voz Populi, un divertido programa que combina noticias y humor entre semana en Blue Radio. Él nos habla de las enseñanzas que nos dejó el COVID y cómo se hará el manejo con las fuentes. Un saludo a Fernando y a los estudiantes de la Universidad Militar. Esta pandemia nos ha enseñado a hacer comunicación y medios de comunicación a partir de una emergencia donde nos guardó y donde gracias a la tecnología pudimos desarrollar nuevas estrategias de comunicación en los medios tradicionales, en radio, en televisión, en prensa, volver y reinventarnos en hacer reportería, en cubrir la información de lejos sin estar presente en las ruedas de prensa, en lo que estaba pasando. Esto nos hizo asumir un reto muy importante, comunicarnos entre sí, y ya está demostrado además con estudios que se ha hecho que la gente ha vuelto a los medios tradicionales porque había mucha comunicación en redes, en otras latitudes, digamos, comunicacionales, que dio para que la gente volviera al medio tradicional para saber cuál es la información. Eso es muy importante, saber cuál es la fuente, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando. Esa es una de las cosas importantes que yo creo que hemos aprendido en este último año y que yo creo que nos hace asumir un nuevo reto. Ir a la fuente, mirar cuál es la información fehaciente, porque en las redes, por ejemplo, aparecían muchos términos en esto de la emergencia y la pandemia que podían estar diciendo informaciones que no eran ciertas. Para mí la gran conclusión es esta: la parte de la tecnología, de la integración, de ponernos ese reto de asumir y adelantarnos al tiempo. Ya teníamos los instrumentos, como siempre la tecnología
a la orden de los medios, no los medios a la orden de la tecnología, pero lograr hacer esa integración y por otra parte llegar a la fuente fehaciente, a la fuente primaria con los medios tradicionales para la información. Otra gran periodista, Vicky Dávila, directora de Semana, nos advierte sobre las audiencias y la razón de ser de los medios y la honestidad con ellas. Hola, un saludo muy especial para todos los estudiantes, por supuesto para todos los profesores de la Universidad Militar. Cuando uno habla de audiencias y de medios de comunicación, pues sin lugar a dudas uno tiene que hablar de alguna forma del alma, de una de las partes que es el alma de lo que es todo esto que tiene que ver con los medios, con la comunicación en sí. Las audiencias son nuestra razón de ser. Yo diría que nuestra primera razón de ser es la verdad y paralelamente las audiencias. Así que yo digo que el reto que tenemos los medios de comunicación es interpretar mejor cada día a esas audiencias, es entender mejor qué están pensando, qué necesitan, qué quieren y no lo que nosotros nos imaginamos que ellos quieren y qué les sirve. Los periodistas caemos mucho en esa situación de pronto creer que no las sabemos todas y empezamos a hacer cosas que creemos que la gente quiere leer o ver o escuchar. Eso me parece que es fundamental. Y lo otro, la honestidad con las audiencias. Ese sí es un valor que nunca podemos dejar atrás los periodistas. Todas nuestras audiencias necesitan honestidad por parte de los medios en todo sentido. Y eso lo valoran o después nos lo cobran. Y al final las audiencias son las dueñas de apagar el radio, de apagar el televisor, de no sintonizarnos en el internet, de no leer nuestra página. Así que son las dueñas de lo que hacemos finalmente y nos debemos a esas audiencias. Un abrazo muy especial y un beso. Gracias. Yamid Amat es sin duda un referente del periodismo en Colombia. Hizo historia y seguirá haciendo historia sin duda alguna. Es tal vez uno de los más galardonados en su ya larga trayectoria periodística. Nos habla sobre la incertidumbre del momento actual, pues todo cambió y el mundo de los medios es incierto. Es un honor saludar a los estudiantes y a los egresados de la Universidad Militar y lo hago por honrosa invitación que me formuló Fernando Barrera. Él me pide que les hable un minuto sobre el futuro de los medios de comunicación. Miren, todo es incierto, todo es anormal. Yo diría que la normalidad ahora es la anormalidad. Todo cambió, todo cambió. La vida de todos nosotros, sin importar sexo, ni color, ni raza, ni estatus social, todo cambió. Y nada volverá a ser como era. El mundo cambió, la vida cambió. Los medios de comunicación cambiaron. Las redes sociales reemplazaron totalmente a los medios audiovisuales e impresos. El futuro de los medios es incierto. Nadie podría afirmar con certidumbre qué es lo que nos espera. Todo el lenguaje de ahora es a través de Zoom, a través de plataformas tecnológicas. Todo el sistema de comunicación ahora es virtual. La palabra de moda en el mundo tecnológico de comunicaciones es Zoom. A través de eso es la comunicación. Ricardo Alarcón Gaviria es un empresario de medios, fue presidente de Caracol Televisión, fue presidente de Caracol Radio, fue presidente de Coavisa en el Ecuador y también tiene un planteamiento muy interesante para este diplomado y nos habla aquí de la capacidad de distribución de los medios y cómo el problema está en los ingresos, en la sostenibilidad y en la credibilidad. Bueno, un saludo muy especial a Fernando y a sus alumnos. A la pregunta sobre el futuro de los medios desde el punto de vista de audiencia, diría que los medios no tienen problema desde el punto de vista de audiencia, sobre todo lo que es radio y televisión, porque en realidad lo que está sucediendo es que el mundo digital le ha abierto
muchísimas posibilidades por el streaming, por los smartphones, que hacen que haya una capacidad de distribución de la señal que hasta hace unos años ni nos hubiéramos soñado. Es decir, la capacidad que tiene la radio y la televisión a través de sus múltiples formas, de las OTTs, los podcasts, los YouTube, etcétera, y sobre todo el propio streaming, pues le da unas grandes posibilidades. Digamos que el problema no está allí. El problema está en el tema de los ingresos, la sostenibilidad, porque para que ustedes se hagan una idea, en el mundo el 40% del dinero que va a la publicidad se está yendo a las plataformas digitales. Entendamos por plataformas Facebook, Google, Amazon, etc. Y eso hace que los medios, tanto los históricos como los digitales, solamente tienen que sobrevivir con el 60% del mercado. Y eso puede todavía empeorar. Ahí hay un problema grande. Y el otro problema, pues, es el de credibilidad. El problema derivado de las fake news, de las redes sociales y del hecho de que haya hoy en día tecnología dedicada a decir mentiras. O sea, que cada vez se desarrolle más, sobre todo en redes, esta tecnología. De manera que los medios, en resumen, como medios, como tal, ningún problema. Más penetración, más audiencia y seguramente más influencia. Tienen que solucionar el tema de los ingresos. Seguramente ir cada vez más hacia los medios pagos, las suscripciones y digitales y demás, y a los derechos de autor. Es decir, que las plataformas, como ya está comenzando a suceder en algunos países, le paguen a los medios por usar sus contenidos y vender publicidad. Y una gran oportunidad, que es hacerse fuertes en el nivel de prescriptores, de decir la verdad, de tener la transparencia, de que la gente pueda confrontar lo que se está diciendo en un medio serio, en un medio que tenga credibilidad y tenga trayectoria, versus las fábricas de mentiras que hay hoy en día, sobre todo a través de las redes sociales. Gracias. Darío Arizmendi Posada es otro periodista ícono de la radio. También fue premio a la vida y obra de un periodista. Y aquí nos habla sobre la lucha por las audiencias y la necesidad de medios fuertes en lo económico. Muy apreciados alumnos y egresados de la Universidad Militar de Colombia. Es muy placentero para mí estar con ustedes para dirigir en unas muy breves palabras a solicitud de mi amigo de hace muchísimos años, Fernando Barrero Chávez, tan afecto a las fuerzas militares, a las tareas de inteligencia, y un hombre que ha dedicado lo mejor de su vida al ejercicio de la docencia y el ejercicio del periodismo. Yo lo único que puedo decir es que después de casi 29 años de haber estado vinculado primero como director del servicio informativo y director del 6 AM Hoy por Hoy de Caracol, la lucha por las audiencias se ha convertido en el mundo entero en un elemento trascendental, definitivo, por la supervivencia de los mismos medios. Lo digo en relación con todos los medios sin excepción. Quiero decir prensa escrita, que es la que más en peligro está, porque ya han desaparecido muchísimas cabeceras, títulos de esos medios en Colombia, sobre todo en los medios regionales y en el resto del mundo. Recuerdo una frase, que más que una frase fue una sentencia, de uno de los mejores periodistas y directores de medios que ha habido en muchos años en el mundo de habla hispánica, Juan Luis Cebrián. Fue el primer director y fundador del diario El País de España, con el señor Polanco, Jesús de Polanco.
Y él en una conferencia en los Estados Unidos hace unos 10 o 15 años dijo y predijo esta realidad. En 10 o 15 o más, no más de 20 años, en el mundo van a desaparecer el 90% de las cabeceras de los periódicos, porque los costos y la complejidad del mundo contemporáneo, y eso que no se había desarrollado a fondo el tema de las redes sociales, van a ser imposibles desde el punto de vista económico y de la logística que esos periódicos tradicionales sobrevivan, salvo que tengan detrás unos intereses de grupos económicos muy robustos que sean capaces de sostenerlo. Gustavo Gómez es otro destacado periodista que aceptó participar en este diplomado de la Universidad Militar. Nos despierta a muchos colombianos todas las mañanas con otras voces como Julio Sánchez Cristo, en fin, con esa radio tan maravillosa que hacemos y que oímos los colombianos. Él nos habla de una teoría muy interesante, la brújula perdida. Un saludo para los estudiantes y egresados de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Gustavo Gómez Córdoba, director de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. ¿Para dónde van los medios? ¿Para dónde vamos los periodistas en relación con lo que quieren las audiencias? Bueno, las audiencias quieren cada vez las cosas más rápidas, más cortas, más directas, más concretas. Y nosotros vamos por el camino correcto, pero con la brújula desajustada. Los periódicos son digitales hoy, las revistas son digitales, la radio también puede ser digital, la televisión puede ser digital, y estamos adaptándonos a eso que es un formato, una plataforma, pero no podemos sacrificar el contenido de la información, el ejercicio del periodismo y sus reglas en aras de atender esa agilidad que nos pide la gente. Tenemos que entender que hay una confluencia entre la inmediatez, que tenemos que respetar y que es valiosa, y el análisis riguroso de la información. Estamos los periodistas y los medios corriendo a toda carrera detrás de lo que la gente nos pide, y en la carrera nos estamos resbalando. Así que hay que ajustar la brújula para seguir en la senda digital, pero teniendo bien claro el norte. Daniel Samper Pizano, sin duda alguna, inició el periodismo de investigación en Colombia. Lo hizo en el diario El Tiempo. Y aquí tiene su comentario y su aporte a este diplomado. Primero que todo, quiero enviar un gran saludo a los alumnos, exalumnos, miembros de la Fuerza Pública que asisten a estos interesantes cursos de la Universidad Militar Nueva Granada. He tomado unas pocas notas sobre algo que me desconcierta mucho y es qué es lo que está ocurriendo, y otra cosa me desconcierta mucho más, que es qué es lo que va a ocurrir. De manera que ante la pregunta de Fernando Barrero resolví leer unos cuantos apuntes que tengo. Y estos dicen que desde que se instaló en nuestra realidad Internet, los que vivimos de los medios de comunicación, empezamos a caminar por una ruta de interrogantes. No creo que exista en la historia del mundo, por lo menos desde el siglo XV, que fue cuando la imprenta revolucionó la difusión escrita, una situación comparable. Resulta difícil predecir qué rumbo tomarán los medios, sus productos y sus audiencias. Muy difícil. Puedo creer, eso sí, que las audiencias cada vez se disfrazan más de protagonistas y comunicadores, y los que eran audientes ahora son protagonistas. Lo demuestran las redes, su importancia, su intensidad y la capacidad de interlocución entre ellas mismas. Me refugio pues ante la pregunta en lo más seguro, que es predecir más caos y más desorientación antes de que se despeje la polvareda y veamos más claro. Puedo creer, eso sí, que las audiencias cada vez más se disfrazan de protagonistas y de comunicadores, es decir, aquellos que antes comunicaban hoy reciben la comunicación y la rebotan o crean a sí mismos. Lo demuestran las redes su importancia y la intensidad de su interlocución. Me refugio pues para contestar la pregunta de Fernando en lo más seguro, que es predecir más caos y más desorientación antes de que se despeje la polvareda y veamos un panorama algo más tangible. Es difícil anunciar algo más. ¿Qué vendrá? Es difícil saber ahora qué pasa. Mucho más difícil es saber qué vendrá. De modo que, lo siento, no puedo decir mucho más que nos espera sorpresas y puede haber sorpresas a las sorpresas. Eso es todo. De manera que muchas gracias, muchos saludos y muy interesantes estos cursos que está realizando la universidad.
Hasta luego. Yolanda Ruiz es la directora de noticias RCN Radio y aquí nos habla con otro destacado periodista, Juan Manuel Ruiz, sobre el tema de las fuentes, la credibilidad, los textos, los contextos. Este informe es muy importante para los que no son periodistas y que nos están siguiendo en este diplomado. Hoy les propongo hablar de periodismo con uno de los grandes periodistas en Colombia, periodista radial fundamentalmente, pero no solamente periodista radial, porque también es escritor. Y yo diría que por sobre todas las cosas es lector. Por eso muy importante con Juan Manuel Ruiz hablar de lo que significa el contexto en periodismo. Juan Manuel, es un gusto de verdad que tengamos esta oportunidad de detenernos unos segunditos en desentrañar los secretos de cómo es que se logra informar adecuadamente, porque yo creo que la información adecuada tiene contexto y eso es lo que un poco se ha perdido en la era de las redes sociales, donde sale un pedacito de un video, un pedacito de una historia, un meme o un titular, y el contexto sigue siendo importante para el periodismo, aún en tiempo de redes sociales. Juan Manuel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Yolanda, muchas gracias, es un inmenso honor estar aquí acompañando este propósito y de verdad con mucho interés porque creo que hay algunas reflexiones bien interesantes que vienen al caso, sobre todo en esta pandemia de información inexacta, fuera de contexto, sin sustento, y yo creo que es muy pertinente hacer este ejercicio y me siento muy motivado de estar aquí. Gracias, Yolanda. Comencemos por el principio, Juan Manuel, para los jóvenes que van llegando a este oficio, ¿qué es el contexto cuando uno habla de una noticia, cuando uno habla de un reportaje, de una entrevista, de una historia? A mí me parece esa una pregunta de entrada muy importante, Yolanda, porque es, a mi modo de ver, la posibilidad de ubicar una noticia, una información o un hecho en un lugar adecuado. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha tendencia a creer, es natural y es comprensible, que las cosas ocurren por primera vez siempre. Por el contrario, hay algunos filósofos que dicen que todo ocurre siempre por última vez. Pero en materia informativa nosotros no nos podemos equivocar y creer, y mucho menos hacer creer que las cosas aparecieron por sí solas y que no hay nada que las explique. Por eso el ejercicio del contexto significa darle al protagonista y al hecho un lugar exacto en el tiempo. El contexto ayuda a ubicar todo en su debido tiempo y en su debido lugar y con, si es posible, su debida explicación. Sus circunstancias, un poco como se dice, no sé, Juan Manuel, si nos sirva el ejemplo aquí en términos jurídicos, modo, tiempo, lugar, es decir, qué fue lo que pasó, en dónde pasó, en qué circunstancias. No solamente apareció un video y hubo un incendio. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Están circulando muchas informaciones viejas, por ejemplo, en las redes sociales. Entender dónde pasó y por qué pasó. Yo tengo muchas veces, que lo comento coloquialmente con los periodistas, algunos ejemplos muy sencillos y una cosa es decir, en el norte de la ciudad se robaron unos computadores. Muy bien, no sabemos qué ciudad. Digamos, primer punto de eso. Puede ser en el norte de una ciudad en Colombia o en la China. Pero ojo, si nosotros decimos en el norte de la ciudad de Bogotá, vamos precisando. Y si luego decimos que fue en el norte de la ciudad, en una estación de policía, pues eso lo cambia todo, ¿no? Es decir, hay unos detalles de dónde pasó, qué pasó, cuándo pasó, que pueden cambiar absolutamente el sentido de la información. Y me parece que allí tendríamos que subrayar un poco, Juan. Sí, sin duda, porque entonces se tiende además a creer que determinados datos que uno entregue son suficientes porque partimos de la base de que el receptor, el ciudadano, el oyente, quien quiera que sea, ese personaje que está al otro lado, ya conoce el resto. Entonces no identificamos ni siquiera al personaje, no identificamos el lugar, tampoco ubicamos las cosas en un momento preciso porque damos por sentado que todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que apasionarnos con la precisión de los datos. Recuerdo un taller al que tuve el privilegio de asistir hace muchos años con Gabriel García Márquez, y él nos hablaba a propósito de las reflexiones sobre crónica de una muerte anunciada. Y en el marco del taller le preguntaron al maestro García Márquez por qué siempre la obsesión con determinados datos, por ejemplo, la frase inicial de crónica de una muerte anunciada, y bueno, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó más temprano que de costumbre, palabras más, palabras menos, ubicando el tiempo, y él decía
que los datos exactos daban la credibilidad a los hechos. Recuerdo una frase del gran filósofo Ludwig Wittgenstein que a mí me gusta repetir de vez en cuando me acuerdo de ella, como en este momento. En el Tractatus Filosófico-Político decía Ludwig Wittgenstein una frase para repetir: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Tan ancho es mi mundo como tan amplio es mi lenguaje. Combinar la lectura de periódicos con la lectura de literatura, de ensayos, por ejemplo, nos dan nuevos elementos, nos dan nuevas palabras y nos dan vocabulario, quizás para intentar expresarnos mejor cada día. Yo creo que uno debe leer mínimo 4 horas. Que hoy en día no se puede. Sí, trate de levantarse más temprano. Yolanda arranca el noticiero a las 5:45 y a las 4 yo ya estoy leyendo, porque el tema que a mí Yolanda Ruiz me pregunte, yo tengo que hacer la respuesta debida. No me puedo permitir el lujo de decir, no, es que yo me acabo de levantar, entonces no alcancé a leer. Uno puede leer en la madrugada, puede leer en la tarde, puede leer en la noche, hoy se puede combinar con una serie de actividades, pero 4 horas como mínimo de consumo de información si uno quiere hacer un ejercicio responsable y profesional de informar. Leer para tener elementos de contexto. Juan Manuel, ¿algún consejo, algún tip, algún dato, algún secreto? ¿Hay que tomar apuntes o no? ¿Hay que anotar, hay que guardar? Además de la lectura, obviamente, y de informarse permanentemente, que es lo clave. Sí, buena pregunta también, Yolanda. Nunca confiarse de la memoria, jamás confiarse de la memoria. Yo creo que una buena disciplina es anotarlo todo, sobre todo porque se cae en el riesgo de, en el momento de hacer un resumen o de evocar una frase, decir algo inexacto. Y hoy en día, en virtud sobre todo de la cultura norteamericana, todo absolutamente es demandable. Uno tiene que ser lo más exacto posible y derivado de una entrevista tiene que haber un texto lo más exacto posible. Luego, la mejor arma y la mejor herramienta para sacar adelante eso es tomar apuntes permanentemente para que todo quede claro, para que una frase quede puesta en su contexto, para que la palabra a lo mejor que trae el detalle revelador, como dicen en prensa escrita, sea exactamente la palabra que esa persona usó. Y si nos confiamos en la memoria, no estamos procediendo bien. Es mejor anotar. Suena un poco anticuado. En el caso mío, yo lo hago a mano, pero hay mucha gente que ya es mucho más hábil y lo hace en el computador. Lo que pasa es que las virtudes de escribir a mano son mayores, ¿no? Y fijan más, porque la vista juega un papel, el ejercicio juega un papel, o a lo mejor me quedé con esa versión, también es cierto, pero anotar las cosas. Juan Manuel, muchísimas gracias. De verdad que fue un gusto y confiamos en que estas conversaciones que estamos haciendo les sirvan a las nuevas generaciones de periodistas que vienen con otros talentos, ¿no? Son multitask, claro. Están conectados con lo digital, son nativos digitales, tienen otras herramientas, pero a nosotros nos corresponde, pues, dejar un poquito de lo que aprendimos en años y años de este oficio. Yolanda Ruiz y Juan Manuel Ruiz nos hablaron de la necesidad de tener noticias en contexto. Y el siguiente ejemplo nos muestra cómo no siempre esto ocurre. Estefanía es una directora de Primera Vez, un medio de comunicaciones, y nos trae este ejemplo de lo que pasó con una noticia posiblemente buena, pero mal enfocada, relacionada con Providencia. La desinformación y noticias falsas es algo que cada día se vuelve más común acá en Colombia, y varios portales y medios de comunicación hacen uso de esta práctica. Este portal publicó el siguiente artículo. El titular dice que la Armada se aprovechó de un desastre para asentarse en la isla. ¿Asentarse en la isla? La Armada Nacional lleva más de 20 años en la isla, con una estación de guardacostas, por lo cual esta información es totalmente falsa. Aprovecharse de un desastre, si apoyara la reconstrucción haciendo casas, techos, limpiando lotes y ayudando a reactivar la economía, es aprovecharse. Déjeme decirles que no saben la definición de esta palabra. Continúa el artículo diciendo textualmente lo siguiente. Un día se amaneció y aparece un muelle sin saber de dónde salió. Y terminan diciendo que el muelle de la Armada atraviesa el trayecto del antiguo muelle de la cooperativa. También afirman que el muelle fue hecho de noche y no lo hicieron a la luz del día. Esto es también totalmente falso. Acá está la verdad.
El muelle fue realizado de día y bajo toda la normatividad. Acá está la resolución que otorga a la Armada la concesión y autorización para la construcción del muelle. Lo que se ve en azul es la concesión de la Armada, lugar donde está el muelle. Lo amarillo corresponde a los pescadores, por lo cual todo está construido bajo la normatividad y esta no atraviesa el espacio de los pescadores. Nosotros estuvimos ahí y vimos cómo el muelle beneficia a la comunidad, tanto así que este puede ser usado por los pescadores que lo necesitan mientras se reconstruye el de ellos. Y por ese mismo muelle llegó una persona que la Armada rescató después de varios días de estar desaparecido. Si vamos a hablar de algo, sería bueno verificar las fuentes y no solo publicar chismes de una persona que quiere perjudicar con mentiras. No sigamos cayendo en estas falsas noticias sin investigación o verificación de datos, que lo único que hace es intentar destruir las buenas labores que se hacen de forma correcta con quién sabe qué intención detrás de ella. No más cortinas de humo, las cosas como son. El exministro Juan Lozano Ramírez es una autoridad en materia de periodismo y a continuación nos enriquece este diplomado con sus autorizados comentarios sobre medios y audiencias. El doctor Lozano es consejero de medios de la organización Ardila Lule. Anteriormente, las personas recibían a través de los medios de comunicación los contenidos, los mensajes, las piezas de comunicación que integraban la totalidad de su menú de consumo de información o de entretenimiento. El advenimiento de la tecnología y de las redes sociales generaron una humanidad hipercomunicada, una especie humana que está comunicada a todas horas, a todo minuto, a todo segundo, en todos los lugares del planeta. Y esa hipercomunicación produjo una transformación sustancial en las audiencias. Todos los seres humanos hoy somos audiencia de millones de generadores de contenidos que a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de los dispositivos móviles van mandando sus contenidos. Pero al mismo tiempo, todos también somos generadores de piezas de comunicación. Nuestro contenido lo consumen en primera instancia nuestros contactos, pero tenemos la posibilidad de hacer crecer y crecer nuestras audiencias a través de las redes. Entonces, hay una transformación sustancial del concepto de audiencia. Esa transformación del concepto de audiencia ha obligado a los medios a conocer muy bien quiénes son los destinatarios de sus piezas de comunicación para generarles contenidos que les resulten satisfactorios. Cuando la competencia es contra millones y millones y millones de generadores de contenidos, los medios tienen que garantizar que sus piezas de comunicación, que sus mensajes sobresalen en medio de la maraña que se mueve todos los días y a cada instante a través de las redes sociales. Las audiencias se vuelven para los medios un objeto cuidadoso de estudio porque tienen que fidelizarla con calidad, con sello, con identidad, con valor agregado, con novedad, con un plus, con algo que vaya más allá de lo que ya todos saben cuando ocurre un simple episodio y había por ahí cerca un teléfono celular que se pudo grabar. Es decir, los medios para poder sobrevivir tienen que conocer, entender los destinatarios de sus mensajes. Una vez los medios establecen su línea, el público al cual quieren llegar, el camino a través del cual quieren llegar, la producción del contenido tiene que mantener como brújula y como norte la audiencia a la cual se quiere llegar. Y como la oferta es tan grande, las audiencias en el pasado, podría uno decir, tenían visa de residencia. Llegaba una audiencia a un determinado medio
y la competencia era muy limitada. En Colombia por mucho tiempo hubo un solo canal de televisión, luego dos. Los aparatos de televisión solo podían sintonizar 2 canales. Entonces las audiencias estaban con visa de residencia, se quedaban, entraban a través de un aparato de televisión y ahí se quedaban. Hoy las audiencias tienen visa de turismo, están por raticos, porque la oferta es inmensa, porque la oferta es casi infinita. Entonces, el reto, además de producir buenos contenidos, es fidelizar esas audiencias, evitar que con la visa de turismo la audiencia entre y vuelva a salir. Y el último punto que vale la pena mencionar es que las audiencias en el pasado se definían por medios que eran distintos. Había una audiencia de televisión, había una audiencia de radio, había una audiencia, digamos, de personas que estaban con los contenidos escritos. Y entonces los periodistas eran periodistas especializados en uno u otro medio. Hoy las personas son multiaudiencia, ven audiovisuales por la radio que incluye contenidos visuales en sus páginas web y tienen podcast y tienen video podcast, pero pueden tener audio de la televisión cuando ponen los canales que en la televisión por suscripción simplemente pasan el audio de los canales de televisión abierta. Y si entran a la página del Tiempo, encuentran video y encuentran podcast. Los periodistas son multimedia, las audiencias son multimedia. Todo esto tiene una gran conclusión. Hay que producir periodismo multimedia de buena calidad, sabiendo quiénes son los que van a consumirla y preparándola con devoción. Y como tema de reflexión, los invito a ver este cortometraje Sorry de solo 1 minuto 58 segundos que ganó un merecido premio Oscar. Esto refleja la antítesis de la inteligencia relacional. Vivimos en un mundo egoísta e insensible donde prevalecen los intereses particulares por sobre los generales. Un mundo de competencia donde hemos perdido el sentido de la solidaridad y el respaldo mutuo que nos permite evolucionar como sociedad. Vamos llegando a unas conclusiones prácticas y teóricas. ¿Algún consejo que les diría? Es que la calidad de nuestras relaciones mejora, sin duda alguna, la calidad de nuestra vida. Eso lo debemos tener presente todo el tiempo. Pero miremos algunas otras ventajas de lo que es la inteligencia relacional. Genera autoconocimiento y la identificación clara de fortalezas natas y potenciales áreas a desarrollar para lograr balances y mejor desempeño, como se los dije ahora. Permite entender mejor a los demás con sus diferencias y optimiza la comunicación. Lo vimos clarísimamente en el ejemplo del video de la televisión danesa. Mejora las relaciones de trabajo y desarrolla un liderazgo del que no hay ninguna duda y por eso este diplomado tiene que ver con el liderazgo. Integra equipos autogestionados de alto rendimiento. Solidifica las relaciones con clientes y colaboradores en general para promover el logro de los objetivos. Todo en la vida tiene un objetivo. Tiene una misión que es en donde estamos y una visión que es para dónde vamos. Incrementa el enganche, incrementa las relaciones sin duda alguna, la colaboración y la sinergia, especialmente donde hay equipos de trabajo. Mejora el clima, mejora la cultura,
mejora los resultados. Todo esto es producto de la inteligencia relacional, de la inteligencia comunicacional y de la inteligencia que permea toda actividad del ser humano. Podría decir finalmente, y a manera de conclusión, que la gente hoy en día es más contenta con la libertad de creación, que le permite estar bien en su puesto de trabajo, que le permite relacionarse con sus compañeros, que le posibilita trabajar en equipo y que por supuesto sin duda alguna le da resultados mucho más eficientes y mucho más efectivos. Esto especialmente para las empresas, pero las empresas están constituidas por personas y nosotros las personas somos las que tenemos que hacer la libertad de creación y la posibilidad de relacionarnos entre todos. Así es que eso es la reflexión final que quería dejarles y decirles que el programa queda ahí y en una próxima ocasión estaré presto a contestarle todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las críticas que tengan, bienvenidas. Yo soy de las personas que cree más en el disenso que en el consenso. El disenso construye, el consenso no nos lleva a ninguna parte. Si ustedes y yo estamos de acuerdo en que llegamos a la calle 100 por la carrera 15 nomás, pues ahí no hay ninguna discusión. Pero si nos ponemos de acuerdo en que se puede llegar a la calle 100 por la carrera 15 o por la calle 100 o por el costado norte o por el costado sur, ahí logramos un consenso. Así es que muchas gracias por la posibilidad que me dio la Universidad Militar a participar en este diplomado y les repito que está hecho desde la Unidad de Audiovisuales de CAFAM, que es la caja de compensación de esta prestigiosa casa de estudios.